Bueno, lo que tenemos por delante no es peccata minuta, porque básicamente son 1000 años, ¿vale? Tenemos que contar los 1000 años, concretamente del año 300 después de Cristo hasta el 1300, ¿no? Desde Agustín hasta Tomás. Entonces, no hay tiempo que perder, vamos allá. Agustinismo y platonismo medievales. La orientación platónica, asumida en un principio por los pensadores cristianos y que en la antigüedad encuentra su culminación en San Agustín, dominará ampliamente el panorama intelectual de Occidente hasta el siglo XIII, o XIII, vamos a decir XIII. En este apartado ofreceremos algunas indicaciones acerca de esta corriente de carácter platónico, porque tenemos que explicar, pues bueno, el transcurso de la historia del pensamiento en esos 1000 años. Y lo vamos a hacer a prisa y corriendo, y pisando muchos huevos, pero bueno, es lo que hay. Bien, hablamos del agustinismo. Al transmitirse durante los siglos siguientes, la filosofía de San Agustín dio lugar a un conjunto de tesis o afirmaciones fundamentales que conforman la corriente denominada agustinismo. Algunas de estas tesis están explícitamente formuladas en San Agustín, otras no están en él sino de un modo implícito y fueron desarrolladas al contacto con otros filósofos como el árabe Avicena en el siglo XI, pero todas ellas en conjunto constituyen una especie de marca de escuela presente en la filosofía medieval. En los últimos siglos de la Edad Media, el agustinismo encontró sus principales mantenedores en los filósofos de la orden franciscana. Las tesis principales del agustinismo son las siguientes. En lo concerniente a las relaciones entre fe y razón, el agustinismo mantuvo la postura agustiniana de que ambas colaboran solidaria y conjuntamente en la explicación y esclarecimiento de la verdad cristiana. Recordemos que San Agustín no estableció fronteras entre fe y razón, considerando que ésta sirve a aquella y aquella ilumina a ésta. Esta subordinación de la razón a la fe fue expresada por San Anselmo en el siglo XI lapidariamente en su famosa frase Credo ut intelligam, creo para entender. En el ámbito de la antropología, el agustinismo se mantuvo fiel al dualismo platónico de San Agustín, estableciendo que el alma y el cuerpo son sustancias distintas y que el hombre es un alma inmortal que se sirve de un cuerpo mortal y terreno. El alma posee un conocimiento directo de sí misma, se conoce a sí misma mejor y más adecuadamente que conoce las realidades corpóreas exteriores. Esta afirmación está también presente en San Agustín, quien, como más arriba hemos expuesto, utiliza el camino de la interiorización, el conocimiento de sí misma del alma, como punto de partida más idóneo que el conocimiento de la realidad corpórea exterior. En el ámbito de la ética, el agustinismo mantuvo la primacía de la voluntad sobre el entendimiento, del querer sobre el conocer. Es famosa la frase, ¿no? Ama y haz lo que quieras. Esta tesis ejercerá una notable influencia en todas las discusiones éticas medievales y su influjo se dejará notar ampliamente en el siglo XIV y más allá de este en las doctrinas de Lutero y Calvino. En lo referente al conocimiento, el agustinismo mantiene la teoría agustiniana de la iluminación y la tesis de que mediante ella la razón humana conoce las verdades universales, inmutables y eternas, que es una cuestión que por otra parte ya aparecía en los griegos, ¿no? Por último, y en el campo de la ontología, el agustinismo se caracteriza por una doble afirmación: el ejemplarismo, las ideas como arquetipos o ejemplares de todo lo existente, y el hilemorfismo y la pluralidad de formas, tesis esta que fue desarrollada con posterioridad a San Agustín. Al exponer la filosofía aristotélica decíamos que el hilemorfismo es la teoría que explica la estructura interna de las sustancias sensibles recurriendo a la composición de dos elementos o principios, materia y forma. El agustinismo se distingue del aristotelismo en dos aspectos importantes de la teoría. En primer lugar, según Aristóteles, solamente las sustancias sensibles son compuestas de materia y forma, ya que las sustancias inmateriales son formas puras, eidos, ¿verdad? Especie. Para el agustinismo,
Todas las sustancias, excepto Dios, son compuestas de materia y forma. Incluso las sustancias espirituales, véase los ángeles en la religión cristiana, son compuestas de materia y forma, si bien se trata de una materia espiritual. Evidentemente, esta peregrina afirmación tiene una función más teológica que filosófica. Se pretende subrayar como decía, la radical diferencia entre el ser divino y el resto de los seres. Puesto que Dios se caracteriza por su simplicidad más absoluta, el resto de los seres, todos, habrán de ser compuestos en alguna medida. Existe además una segunda diferencia entre el agustinismo y el aristotelismo. Según Aristóteles, cada sustancia posee únicamente una forma. Según el agustinismo, en las sustancias hay pluralidad de formas. Filósofos como San Buenaventura, en el siglo XIII, el catalán mallorquín Ramon Llull, del siglo XIII al XIV, y famosísimo Duns Scoto, en también los años 1300-1400. Sostuvieron esta misma teoría del pluralismo de las formas de cada sustancia. Bien, pasemos ahora a trabajar a San Anselmo de Canterbury y el famosísimo, archiconocido argumento ontológico. El más importante de los pensadores pertenecientes a la corriente agustiniana hasta el siglo XIII es San Anselmo de Canterbury, que es vivió en torno al siglo XI, a cuya frase credo ut intelligem ya nos hemos referido más arriba al tratar de las relaciones entre fe y razón en el agustinismo. Toda su obra es una muestra interesante de la corriente agustinista. Sin embargo, San Anselmo ha pasado a la historia de la filosofía fundamentalmente por haber sido el primero en formular una prueba de la existencia de Dios a partir de la idea misma de Dios. Se trata de la argumentación denominada usualmente argumento ontológico, el más célebre, el más controvertido y el más estimulante de cuantos argumentos se han propuesto para demostrar la existencia de Dios. En líneas generales, San Anselmo lo formula en el Proslogium del siguiente modo: todos los hombres, incluso el necio que en su corazón afirma que Dios no existe, tienen una idea o noción de Dios, entienden por Dios un ser tal que es imposible pensar otro mayor que él. Ahora bien, un ser tal ha de existir no solamente en nuestro pensamiento, sino también en la realidad, ya que en caso contrario sería posible pensar otro mayor que él, a saber, uno que existiera realmente. Y por tanto caeríamos en contradicción. Luego, Dios existe no solo en el pensamiento, sino también en la realidad. El argumento ontológico de San Anselmo nos plantea dos tipos de consideraciones. En primer lugar, no es fácil determinar el significado que San Anselmo concede a esta argumentación. Probablemente, él no consideraba una prueba de carácter estrictamente lógico-formal, desconectada de su fe cristiana. El argumento ha de ser considerado seguramente desde la relación entre fe y razón que es característica del agustinismo. San Anselmo parte de su creencia en la existencia necesaria de Dios, y la razón es utilizada en este argumento para hacer inteligible este carácter necesario de la existencia divina. Ahora bien, aun cuando San Anselmo no lo considere una argumentación desconectada de la fe, el argumento ha sido históricamente desconectado de su contexto religioso para analizar su valor estrictamente filosófico, y esto nos lleva a otro tipo de consideraciones. ¿Qué valor probatorio posee el argumento ontológico? Una serie de filósofos, entre ellos Tomás de Aquino y Kant, han rechazado el argumento por considerar que en él se da un paso ilegítimo del orden del pensamiento al orden de la existencia real. ¿En qué consiste la ilegitimidad de tal paso? El argumento parte ciertamente de la idea de Dios. Para mayor claridad, reformulemos el argumento de la siguiente manera. Dios es, por definición, o bien la idea de Dios es la idea de un ser que posee todas las perfecciones en grado sumo. Ahora bien, existir es una perfección y por tanto la existencia forma parte de las perfecciones divinas. Luego Dios existe realmente.
El argumento es falaz, según Tomás de Aquino, porque si partimos de la esencia pensada de Dios, solamente podemos concluir en su existencia pensada, pero no en su existencia real, fuera del pensamiento. Según Kant, la falacia del argumento estriba, entre otros defectos, en suponer que la existencia hace más perfecta a una cosa, que la existencia es una perfección. Según Kant, la existencia no añade perfección alguna a una cosa. La esencia de una cosa se define por un conjunto de propiedades o rasgos. Convengamos, por ejemplo, que el hombre se define como un viviente, sensitivo, racional. Supongamos ahora que se extingue la especie humana, que no existen hombres. La definición de hombre seguirá siendo la misma. La existencia o no existencia de hombres no afecta para nada a la definición de su esencia. La existencia no pertenece a la definición de ningún ser, y la definición es justamente su realidad, según Kant, contra lo que supone la prueba de San Anselmo. El argumento ontológico fue rechazado en la Edad Media por Tomás de Aquino, con ciertas variantes en su formulación. Fue aceptado y defendido en el siglo XVII por los filósofos racionalistas, en concreto Descartes, Spinoza y Leibniz. Posteriormente fue rechazado por Kant. Después de este fue nuevamente aceptado y defendido por Hegel. En nuestro siglo ha sido y es actualmente objeto de controversia, sobre todo la cuestión de la demostración de la existencia de Dios, especialmente entre los pensadores pertenecientes a la filosofía analítica, por lo que al ateísmo se refiere, porque con respecto al cristianismo todavía se siguen vendiendo libros de demuestra la existencia de Dios, o la ciencia demuestra la existencia de Dios, o la filosofía demuestra la existencia de Dios, como si se pudiera demostrar tal cosa. La ciencia demuestra la existencia del círculo cuadrado. Pues adelante con la ciencia. Este argumento constituye, pues, evidentemente, un capítulo fundamental de la tradición filosófica, más por su repercusión que por su importancia lógica, ontológica, digamos, ¿no? Otras fuentes del platonismo medieval, en la filosofía de inspiración platónica, se extendió en la Edad Media fundamentalmente gracias a la influencia y autoridad de San Agustín. Existieron, sin embargo, otras fuentes de penetración platónica independientes de San Agustín. La más importante de todas ellas fue la obra de un filósofo de identidad desconocida, famoso Pseudo Dionisio. Las obras de este platónico cristiano, especialmente sus tratados Los nombres divinos y Teología mística, gozaron de una gran autoridad durante la Edad Media, ya que se pensaba que su autor era Dionisio, el discípulo de San Pablo. Tanto los teólogos orientales como los occidentales apelaron a su autoridad en apoyo de determinadas doctrinas teológicas. Sin embargo, el autor de estas obras no es el discípulo de San Pablo, sino un filósofo que las compuso a finales del siglo IV. En ella se percibe la influencia del neoplatónico Proclo del siglo IV y por tanto de la escuela neoplatónica de Atenas. La contribución más importante de la obra de Pseudo Dionisio es la teoría denominada teología negativa. Dios está más allá del ser y de la realidad. En esto sigue la doctrina neoplatónica de la trascendencia del uno, que, según Plotino, está más allá de la realidad, epikeinas tesousias, y por tanto no nos es posible conocer positivamente lo que es, sino solamente negativamente lo que no es. Es decir, podemos saber lo que no es Dios. Así iremos descartando cosas del mobiliario del mundo hasta que al fin digamos, bueno, pues estará en la siguiente cosa que veamos, en la siguiente cosa que experimentemos, ¿no? Al final, pues en la muerte, obviamente, ¿no? Las obras de Pseudo Dionisio fueron traducidas al latín en el siglo IX por Scoto Eriúgena, otro de los grandes filósofos platónicos medievales. Y lo vamos a dejar por aquí. Continuaremos en el próximo vídeo con el inicio del pensamiento aristotélico en la Edad Media con Santo Tomás. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.